Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos en un capítulo más de la Red de Mujeres en la Ciencia Nayarit. Mi nombre es Nadia García. Hola, buenas tardes, mi nombre es Raquel Roque. Hola, mi nombre es Paola de la Gradilla. Bien, pues doctora, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Hoy queremos aprovechar el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería para conocer un poco más de su trabajo, de cómo llegó a este nivel, su historia, y pues sabemos que estudiar una ingeniería en control y computación hace algunos años no era una decisión muy común en las mujeres. Entonces, platícanos un poquito de su historia, quién es, a qué se dedica y de dónde es también. Muy bien, sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues un placer estar aquí con ustedes, también con mujeres como ustedes que están en la ciencia. Y bueno, sí, justo el tema de la ingeniería no es como muy común que las niñas o que las adolescentes pues se inclinen por estas áreas, pero yo tuve un papá ingeniero, entonces desde ahí tenía pues esa visión de mi papá como ingeniero, como maestro en estas áreas de la física, la matemática. Y bueno, a mí me encantaban desde chiquita las matemáticas, ¿no? Yo siempre quería estar resolviendo problemas, igual en cuestiones de la física. Y bueno, cuando tenía que tomar la decisión de qué carrera iba a cursar, pues me incliné por la ingeniería. Inicialmente quería ingeniería en electrónica, pero bueno, vi esta posibilidad en la Universidad Autónoma de Nayarit que había la ingeniería en control y computación. Y era pues entre electrónica y computación. Y como yo acababa de salir de CONALEP de técnico en informática, bueno, pues tenía el conocimiento de aspectos de la computación y dije, bueno, pues ya ahora voy a fortalecer la parte de la electrónica en esta carrera. Entonces fue como decidí en ese momento pues estudiar esa ingeniería, donde inicialmente éramos cerca de 60 estudiantes, éramos 4 mujeres, logramos egresar en mi generación nada más 2 mujeres, y cerca alrededor de 20 hombres. Entonces sí fue algo muy bonito porque el acompañamiento de los varones, de los hombres fue muy bonito, fue de colaboración, también de apoyo hacia nosotras, pues que éramos poquitas las mujeres que estábamos ahí. Pues no es casualidad que estemos nosotras aquí, nos invitaron o nos tocó estar entrevistándote precisamente porque venimos del sector de ingenieras. Uh-huh. Y bueno, en mi caso es una historia parecida a la tuya, de ser 4, 5 y solamente graduarnos 2 en la generación. Entendemos muchas de las partes que, pues como mujeres en una área que es exclusiva de los hombres o que se creía exclusiva de los hombres, encontramos más dificultades. Entonces tus compañeros eran muy amenos contigo, de mucho apoyo, pero al final de cuentas también tenemos el sector de los maestros, de las maestras, de los formadores. Pero tú desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los retos más importantes durante el que tú estuviste estudiando esta carrera? Pues sí, tuve algunos retos. Uno principalmente pues era foránea, ¿no? Vivía en Compostela y todos los días pues tenía que viajar. El horario era pues de 7 a 3 de la tarde, pues tenía que madrugar y venirme a la capital, ¿no? A estudiar. Y pues sí, había a veces dificultades en el trayecto. Otra de los retos, más que dificultades, fue un reto, fue que mi papá en ese momento, cuando yo iba ingresando a la carrera, tuvo una parálisis facial. Entonces tuvo que dejar el aula y yo entré a cubrir en la docencia, en la área de matemática y física, lo entré a cubrir. Entonces por la mañana estudiaba la ingeniería y por la tarde corría a Compostela, a la preparatoria 7 a dar clases. Entonces sí era correr, ¿no? Entre mis actividades de la escuela con la responsabilidad pues que había adquirido ya desde esos días en la docencia. Y bueno, pues también en el contexto pues sí había muchos maestros, eran muy duros, también es otro reto que marcaba que ellos sí siempre tendían a ponerle un poquito más atención a los varones, porque ellos les verían como que incluso más potencial, justo eso, le veían más potencial.
pues uno se tiene que esforzar, la verdad, honestamente, sí se tiene que esforzar un poco más como mujer para que lo identifiquen y que pues tengan también la confianza y esa seguridad que también uno va a dar los resultados que da un hombre, ¿no? Pero sí era más, tenía, pues el 90%, 95% de los maestros eran hombres. Sí tuve 2 maestras, también muy buenas, sin embargo, pues prevalecía el tema de los hombres como profesores y que sí, eran muy sesgados al tema de nuestros compañeros varones. Sí, esos fueron algunos de los retos en cuanto a estudiar la ingeniería. Interesante. Seguramente no fue un camino nada sencillo esto. No. Solamente para reafirmar, entonces tú sentías que por ser mujer tenías que esforzarte todavía más extra para demostrar que sí te merecías estar dentro de la ingeniería. Sí, definitivamente, porque si bien las habilidades que plasmaban mis compañeros, sí, honestamente, pues ellos era muy evidente, ¿no? Su habilidad por cuestiones en las prácticas. Entonces sí, a nosotros nos iban relegando un poquito más en las cuestiones de las prácticas, como, tú haces el reporte, entonces yo hacía el reporte. Aparte que también era algo que me gustaba, ¿no? La cuestión de la redacción. Incluso hasta hubo un maestro que me dijo, oye, ¿no te equivocaste como que de carrera? No. Porque se te da muy bien esa parte de construir documentos y como que mejor vete por allá. Pero bueno, era mi rol que me tocaba hacer al momento de los equipos, también por mi falta de tiempo, ¿no? Porque tenía que correr a la prepa y ellos sí se quedaban a hacer las prácticas por la tarde y yo no tenía tiempo de hacer las prácticas. Entonces, era un trabajo colaborativo que tenían esa disposición mis compañeros. Ellos me decían, yo te apoyamos, nosotros te apoyamos en la parte de la práctica, tú apoyamos en la parte del reporte. Entonces siempre así como que, bueno, tú eres buena en la redacción, incluso le digo, me comentaron, no, o sea, como que vete por otro lado. Y pues sí, fue todavía como más motivante decir, no, yo voy a demostrar que sí puedo, que sí es la carrera que debo estudiar y que tengo los conocimientos, las habilidades y que puedo hacerlo bien. Sí. Y en aquel entonces dices pues que fueron 2 egresadas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el porcentaje de mujeres que ahora están pues incursionando en esta carrera? ¿Ha incrementado el número? En la actualidad no sigue prevaleciendo el número de varones más que el de mujeres. Hubo una época en la que me tocó a mí, que fue el trabajo, la responsabilidad que luego uno tiene como docente, cuando yo ya daba en tercer año, y que eran pues los físicos matemáticos en ese momento, pues yo les mostraba todo lo que hacía en la carrera, todas las prácticas, se las llevaba y los fui enamorando a todo el grupo que estaba en esa opción de físico matemático, para que conocieran lo que yo hacía y que ellos pudieran interesarse por la carrera. Entonces, definitivamente no pude convencer a ninguna mujer, se fueron puros hombres y sigue el mismo porcentaje, muy muy bajo. En el tema de la ingeniería en control y en electrónica sigue muy bajo la participación de las mujeres. En ese momento yo hice mucho esfuerzo para poder tratar de impulsarlas en ese camino y se me fueron a la medicina todas las muchachas. Sí. Más perfil hacia el área. Sí. Doctora, ¿y consideras que actualmente las mujeres enfrentan las mismas barreras que tú enfrentaste cuando comenzaste con tu carrera? ¿O que ya es más fácil y aún así prefieren ellas estar en otra? Sí, yo creo que sí es un poco más sencillo, porque creo que como nos hemos ido sumando más mujeres, les hemos ido dando como esa pauta y abriéndoles el caminito para que ellas no tengan las dificultades que uno tuvo. Bueno, al menos esa fue mi encomienda desde que fui docente. Dije, voy a tratar desde donde esté, tratar de abrirles un camino a quienes estén interesadas en la ciencia. Pero yo creo que sí hay más facilidad de acceso a este tema del estudio de las ciencias o de las ingenierías. Hay más posibilidades que anteriormente, porque sí eran más hombres y era muy marcado. Ahora creo que nos hemos posicionado más mujeres y que les hemos abierto el camino o hemos roto algunas barreritas para que ellas no tengan los mismos obstáculos que nosotros tuvimos, ¿no? Sí. Y ahora, así como en un minuto de tiempo, sí. ¿Qué hace una ingeniera en control y computación? ¿Qué es lo que desarrollan? ¿Cómo es hacia la vida pues cotidiana de las personas? ¿Cómo nos podrías explicar qué es lo que haces? Muy bien.
Bueno, le comentábamos hace rato en una charla que en realidad la ingeniería en control y computación, bueno, está enfocada y sobre todo en lo que nos especializamos en la universidad, era la automatización, es la automatización de procesos, ¿no? De cómo buscar hacer más fácil un proceso a través de la mecánica, de la electrónica, todo lo que ahora ya hay como los sensores de presencia, o los focos que entras y solo se prende, toda esa parte, bueno, pues tiene que ver con el trabajo de un ingeniero en control, de la automatización de procesos desde cuestiones en la industria, en la agronomía, en la acuicultura, en diferentes campos se puede emplear la automatización. Había vertientes en cuanto a la robótica, por ejemplo, también tuvimos la especialidad en robótica y donde diseñábamos algunos brazos de robot precisamente para automatizar algún proceso y fuera de mayor precisión. También había otro campo de especialización que era la óptica. Entonces, tengo compañeros, bueno, que se fueron por ese campo de la óptica y están haciendo grandes investigaciones en universidades, porque si no pudimos insertarnos en la industria, bueno, pues lo que hicimos fue insertarnos en las universidades como docentes, ¿no? Ajá, entonces que muchos, bueno, honestamente a mí sí me hubiera gustado ejercer la ingeniería, irme a trabajar a la industria y tratar de hacer un proyecto quizá muy enfocado a lo que estudié. Sin embargo, pues la vida me llevó a la docencia y a participar desde este lado como docente formada en la ingeniería, a pues enamorar a las chicas en el tema de las matemáticas, la física, y que ellas también pudieran irse por algún tema de la ingeniería, pero bueno, más o menos eso es lo que se trabaja. Gracias. Bien, pues algo que me llama mucho la atención justamente es eso, ¿no? De que aparte de que se desarrolló como ingeniera, también se está dedicando a la docencia, ¿no? Sí. ¿Qué le impulsó justamente a llegar a este nivel, a ayudar a las niñas y a los niños, ¿no? Para que también se involucren en estos temas, ¿no? Sí, hay una cuestión de que las oportunidades que teníamos, igual cuando yo estudié, desde la secundaria, la primaria, la preparatoria, las oportunidades de participación en temas de ciencia eran pues prácticamente nulas, ¿no? Lo más que había en preparatoria para poder trabajar en los concursos, ¿no? Eran concursos de matemática, concurso, pues realmente era de conocimientos generales, ¿no? Pero solo había esa parte, no había una proyección donde pudieran las chicas, pues, hacer presencia. Entonces ese fue uno de los principales motivos que a mí me dan para, desde donde estaba, que era ya la docencia en la preparatoria, impulsar ferias, por ejemplo, ferias de ciencia. Con todo lo que aprendía fue algo muy padre, claro, porque todo lo que aprendí en la ingeniería lo llevaba de manera inmediata al aula, entonces trataba de llevarles estos proyectos y hacer pequeñas ferias de ciencia internas en la escuela, porque era lo que podía hacer ahí en la preparatoria y tratar de generarles estas inquietudes, esta motivación de que ellos podían también hacer algo, ¿no? Y bueno, pues ya después, más adelante, pues fui llevándolas a la participación ya igual de otro tipo de concursos, ya a nivel estatal o a nivel nacional, pero era igual, o sea, era limitado, era en cuanto a la matemática nada más. Pero bueno, ya más adelante, pues la vida me llevó a estar en un espacio donde pude abrir un camino muy importante para las chicas en el tema del área STEAM, que es en la Secretaría de Educación Media Superior. Sí. Y por ejemplo, tú cuando llegas a un lugar, pues eso nos pasa, ¿no? En el área de agronomía llegamos y de repente vemos plantas que están marchitas o cultivos que no están atendidos y pues luego la crítica, ¿no? La crítica visual. Pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tepic, que pues no es lo mismo que Compostela, que somos paisanas, soy originaria de ese bello municipio, pero aquí la zona de Tepic pues está más industrializada, más en desarrollo que los demás municipios, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué cambiarías o cómo mejorarías la infraestructura en esta parte de enfocado a la parte de control de computación, de la sistematización en lo que es la cabecera municipal, en el estado? ¿Cómo cambiarías? ¿Qué cambiarías? Sí, incluso desde que estudiaba la carrera, pues una de las tareas que teníamos era justo eso, pensar en un proyecto de automatización, ¿no? Entonces muchos pues pensamos desde nuestro hogar, ¿no? Tratar de automatizar con sensores de presencia, con algún tipo
de sensor que pues al entrar te prendiera la luz, ¿no? O sea, desde cositas así. Yo cuando estudiaba pensaba, bueno, ¿cómo podemos optimizar el tema de los semáforos? Ah, claro. Sí es una desesperación que a mí me da, que pues está el semáforo en rojo y pasa todo el tiempo que tiene la programación establecida, pero no hay un tráfico del otro lado, entonces se está desperdiciando, dije, tiempo. Pudieran, y yo pensaba, bueno, con algunos sensores establecer que si ya no detecta la presencia de vehículos, bueno, pues ya pudiera cambiar el semáforo, que no fuera solo temporalizado, sino que fuera a través de sensores. Entonces, esa es una de las inquietudes que siempre tuve desde que estudiaba y que yo creo que se puede implementar de alguna manera en las cuestiones de tránsito, ¿no? Y de mejorar toda esta cuestión de la vialidad, pero luego pues no tenemos tanta cultura vial, ¿no? Yo, por ejemplo, sueño siempre cuando estoy estacionada, andando, que cuando llega el semáforo en rojo, y siempre están los que se meten, las motos, o alguien que todavía ni siquiera ha cambiado y ya avanzó, ¿no? De que de repente salieran picos. Es mi sueño dorado ver que salgan picos y que ponchen la llanta de la moto que ya se te metió y que está tapando el cruce peatonal, ¿no? Pero, como dices, la imaginación pues nos lleva a muchos lugares, ¿no? Y cuando tenemos en estas áreas que a fuerzas tenemos que estar pensando hacia cómo mejorar, sí me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, en el sector agrícola, cómo nos pudieras ayudar o cómo nos puede ayudar una ingeniera en este sistema. O sea, tenemos automatizados pues ya los riegos, pero ya en la actualidad, enfocado hacia la agricultura, como cuáles serían tus recomendaciones o tu visualización. Sí, es un tema muy interesante, incluso lo hemos pensado para la carrera que tenemos en la universidad de ingeniero agrónomo y de cómo a través del trabajo en colaboración con los ingenieros en control y los ingenieros mecánicos y de electrónica, hacer un trabajo en conjunto, porque la mecánica va muy de la mano con la ingeniería en control. A través de procesos mecánicos se pueden automatizar. Como dices, hay cuestiones en el riego, pero también en la selección de las semillas, por ejemplo, en el tema que ya ha habido un gran avance, y creo que no sé si la doctora Mesina participa o no sé con ustedes, pero ella también empezó con el tema de las cocinas solares, pero hay un tema que se puede aplicar desde la selección, pues por ejemplo de semillas, igual a través de procesos de automatización para la separación de las que están en ciertas condiciones de calidad, que se puede también hacer la programación de cuáles cumplen con las condiciones en cuanto a la medida o a la estructura que debe tener y la separación para que no sea manual, por ejemplo. Hay procesos, por ejemplo, del secado de algunas, también de la Jamaica, que creo que había un proyecto también ahí muy interesante en la universidad, pero pues ahí se dejó porque se daña el aparato y pues ya ahí lo dejan. Le digo, si ahí tenemos los ingenieros que podemos aportar, arreglar, y arreglar. Pero bueno, hay muchísimas cosas que se pueden automatizar, pero que sí, a las condiciones quizá de la capacitación que tiene que tener quien le va a dar seguimiento al proceso de automatización, a lo mejor ahí es donde nos podemos detener. Pero también, aparte en la agricultura, también se piensa en los procesos, por ejemplo, que Nayarit es uno de los principales productores de camarón, por ejemplo, también en las granjas camaroneras, a medir los niveles de toxicidad en el agua, con procesos bastante sencillos los pueden llevar a cabo. Sí. Interesante. Pues sí, muy interesante. Vamos a tener que invitarla al campo con nosotros, con la reina del frijol y la reina del arroz. Y la reina del arroz. Sí. Para ver con qué vamos a colaborar. Sí. Pero pues bueno, regresando a lo que se dedica y ya dejando de ser tan modesta, estuvimos aquí viendo su semblanza y vimos que ha encabezado organizaciones de las ferias, como ya comentábamos, pero en varias prepas, y ha llevado a estas chicas y estos chicos a lugares internacionales, no solamente aquí en Nayarit y aquí estatal. Cuéntenos cómo ha sido eso, de dónde nace llevarlos. Estoy viendo que hasta en Asia han ido a Malasia. Entonces, platícanos un poquito de eso.
Sí, ha sido un trabajo, la verdad, que muy, muy interesante y muy satisfactorio, sobre todo muy satisfactorio, que como bien les decía, yo no pude ejercer como hubiera querido en el campo laboral o en la industria, pero tratar de abrirles este camino a las chicas y de que tuvieran más oportunidades, sobre todo las mujeres, porque son donde no las hay, cómo podía yo desde el espacio donde estuviera, como docente lo hacía, ya lo he platicado. Después cuando la doctora Norma Liliana me da el cargo de secretaria de Educación Media Superior, dije, es el momento, ¿no? Es el momento de abrirles todas las posibilidades a las chicas y también a los chicos, ¿no? Porque pues tampoco hay que sesgarlos. Claro. La participación fue para todos y se empezó a incursionar en el tema, si lo hacía ya la Feria de Ciencias de manera interna, dije, vamos haciendo la primera Feria de Ciencias en la universidad para media superior. Entonces hubo colaboraciones por parte de algunas instituciones que nos apoyaron, COSITEN, CICESE, CRECEP, que es una asociación civil del maestro Campos, que siempre tuve todo el respaldo del maestro Campos, y organizamos esta Feria de Ciencias. Lo bonito de esta Feria de Ciencias es que con esta vinculación con otras instituciones se pudo otorgar pases nacionales a la participación de Expociencias, que también este es un proyecto que ya tiene algunos años y que la mayor participación siempre fue de los hombres, ¿no? Entonces se logró una acreditación para que los chicos de la Preparatoria 2 de Santiago pues participaran a nivel nacional. Ellos ganaron la acreditación internacional y se fueron a Kirguistán. Entonces se fueron, pues está entre Rusia y Asia, ahí el lugar, y fue una oportunidad que tuvimos, de las primeras oportunidades que tuvimos de mandar a chicos en el tema de las ciencias a una estancia internacional, ¿no? Entonces ellos duraron ahí una semana presentando su proyecto muy padre, que era la detección de pie diabético, ¿no? A través del celular. Incluso hicimos colaboración con ingenieros en control, porque pues yo ya dije, pues yo de ahí soy, hablé con el coordinador y los jóvenes que estaban estudiando la ingeniería en control les apoyaron para diseñar una app para poder mejorar su proyecto, que era de la detección de pie diabético. Entonces lo llevaron a presentar a Kirguistán. Después, pues ya se fue impulsando, ya se fueron motivando los demás, las demás preparatorias, dijeron, no, pues también queremos participar. Entonces, el siguiente año para la participación de Expociencias se sumaron más unidades académicas preparatorias con más proyectos y con chicas, ¿no? Ya había la participación también de mujeres. Y Tuxpan es una unidad académica muy participativa, la preparatoria número 5, y ellos también ganaron una participación en una acreditación nacional. Después se fueron a la internacional, se fue a Malasia, hay un chico que se fue a Malasia a presentar un proyecto y no tenía precisamente que ver con el tema de ciencias, él era la cuestión social. Y también había otras chicas que traían un proyecto muy bonito y eran mujeres y se fueron a Indonesia también a participar en Expociencias. Y fue todo un reto, ¿no? Desde el recurso, porque pues mandarles es muy, muy caro, sí, pero claro, bueno, tenemos por ahí en la universidad la figura del patronato que administra impuesto que tenemos, que todos aportamos como nayaritas. Bueno, pues ahí se implementa, ¿no? Fue el apoyo de patronato para poder llevarlos, porque a los de Kirguistán yo creo que sí fue la salida más cara por las condiciones que había del conflicto que había por allá. Entonces fue trasladarlos a muchos lugares para poder llegar a Kirguistán. Y después, bueno, continuamos impulsando a las chicas en la participación de estos proyectos, y hay unas chicas de Puente de Camotlán, o sea, en la sierra, sí, ganaron ellos una acreditación nacional en Sonora y después la ganaron a Colombia. Entonces fue un proyecto muy bonito porque era su primera salida de puente, o sea, de puente aquí a la ciudad, de aquí a otro estado que ellos nunca habían visitado. Incluso el desconocimiento de cosas tan sencillas, a veces un elevador, por ejemplo, no conocen un elevador. Cuestiones también que tenemos, hay algunos edificios automatizados en la universidad y pues sí les sorprendía mucho. Entonces, traer a chicas de la sierra para que presenten proyectos, ellas ni siquiera se lo imaginaban. Incluso ellas las invitamos a participar, también promovíamos todas estas experiencias en un espacio que generábamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces abríamos varios días de participación donde la doctora Karina también siempre nos ha apoyado,
y las chicas nos platicaban pues cuál fue su experiencia, que ni siquiera se hubieran imaginado salir de su pueblo, ahora pues ya se fueron a Colombia a participar. Y bueno, pues eso fue muy gratificante de poderles abrir estas oportunidades a las mujeres en el campo del área STEAM, porque también no solo participamos, Expociencia fue una plataforma, la verdad, que sirvió muchísimo para mandarlos a otros lugares, ¿no? Pero realmente el trabajo pues era en conjunto, ¿no? De colaboración con los docentes, docentes también maestras y con los jóvenes, que fue un trabajo muy bonito que la universidad empezó a proyectar y que pues a través de la secretaría empezamos a impulsarlas, ¿no? Abrirles estos caminitos que ellas jamás se hubieran imaginado estar haciendo presencia en un lugar, en otro país, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí fue muy gratificante tanto para mí, porque claro, dije, bueno, por fin puedo abrirles el camino o el camino que también yo hubiera querido que hubiera en mi tiempo para participar. Bueno, pues ya lo pudimos abrir para estas chicas. Y pues, sí, como dijo Raquel, un amplio currículum y un amplio conocimiento de profesión y de todo el desarrollo. Y pues viene una de las preguntas obligadas a hacerte: ¿cómo equilibras esta demanda del trabajo, de todo el esfuerzo que tú haces con tu vida personal, con tu vida desde el sector de las mujeres? ¿Cómo hace Paola para equilibrar eso, para tanta demanda del trabajo y lo que estás diciendo? O sea, a mí se me enchina la piel de saber que cómo hubiera sido mi vida si en los tiempos que yo estudié todo esto se hubiera dado, ¿no? Todos estos apoyos de poder salir y conocer otros lugares, y todo eso es un trabajo muy arduo de no nada más de un ratito de organizar, ¿no? Es trabajo que te requiere mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hace Paola para no volverse loca como muchas y no estar toda... Sí, ¿cuántas tazas de café llevas ahorita? Sí, no duerme lo primero en el café ya, pero sí ha sido un trabajo, yo creo que desde que inicié la carrera, complicado, porque pues lo combinaba entre el estudio y el trabajo principalmente, y luego pues me caso, ¿no? Me caso, tengo mi primer bebé, todavía estaba estudiando. Entonces, el apoyo de mis papás pues ha sido fundamental, ¿no? Yo creo que sin ellos no hubiera podido hacer todo lo que he hecho y lo que he logrado, porque ellos me traían a mi bebé a que lo amamantara, o sea, porque yo ya era mi último semestre en la carrera, eso sí me marcó, y la verdad les agradezco de todo corazón a mis papás. Ya era mi último semestre en la carrera, yo tuve a mi bebé en octubre, entonces ya prácticamente tenía 2 meses para culminar las actividades y las materias. Entonces pues mi bebé lo estaba amamantando, entonces mi papá me lo traía y en los recesos salía al estacionamiento y lo amamantaba, y entonces ya me regresaba a clase, y sí fue un trabajo enorme en esa parte. Luego me tuve que integrar a mi labor como docente, entonces regresaba a la escuela, en la noche pues lo veía. Sí fue difícil porque pues prácticamente mi niño pasaba con mis papás. Luego tuve otra niña, entonces tuve una niña y también se me pues duplicó el trabajo como mamá, pero sin embargo pues trataba de equilibrar esa parte, dar el momento que tuviera el tiempo con ellos, pues aprovecharlo, ¿no? Pero sí trabajaba acá en Tepic ya en las mañanas en la universidad, en la tarde trabajaba en la preparatoria y en las tardes, y pues trataba de los fines de semana dedicárselos, pero cuando pues ya van creciendo y yo tengo pues estas oportunidades de participación y de otras actividades, sí ha sido pues un trabajo muy complicado. Sí hay ocasiones en que he durado muchos días sin dormir, pero por ese compromiso, ¿no? que se tiene, mis hijos pues sí han visto pues que hay muchos sacrificios que también la familia hace, ¿no? También ellos pues tienen que asumir esta parte de que pues es también mi pasión. También ellos están muy agradecidos, y también la influencia luego que uno genera. Mi niña está estudiando ingeniería en nanotecnología, entonces se fue por el área también del área STEAM, pero sí es tratar de organizar tiempo. Sobre todo lo que yo me sentía, al menos lo que yo puedo hacer, es dejarles sus alimentos, porque me levantaba a las 4 de la mañana a preparar alimentos, dejar todo organizado, su ropa. Salía a trabajar, trataba de regresar a mediodía a recogerlos y luego continuar con mi labor docente, y en la noche otra vez las actividades. Algo que recuerdan mucho los niños es que yo en las madrugadas era cuando les ayudaba con sus proyectos de ciencia,
porque ¿qué les dejaron? Un sistema solar o que el volcán. Entonces ya ellos me lo acomodaban y yo lo terminaba automatizando y hasta me bromean. No, ahí vienen los proyectos de Paola y el volcán que hace erupción y que el... se hace erupción. Sí, y que bueno, que el sistema solar daba vueltas porque era la forma en que yo sentía que estaba presente en mejorarle en ayudarle con sus proyectos, y ellos tienen ese recuerdo de verme despertar en las madrugadas y verme apoyándolos en sus tareas, ¿no? Que a veces en el transcurso del día no podía hacerlo, pero sí es algo complicado, pero pues hemos tratado de organizar el tiempo, y a veces sí es necesario pues no dormir, no se duerme. Sí, no se duerme. Sí, así que yo creo que comparten, ¿no? Esas sí, situaciones. esas situaciones. Sí. Pues sí, de hecho, esto que nos cuentas yo creo que es la realidad de muchas mujeres que trabajamos, estudiamos, tienen hijos, y es admirable lo que hacen, la verdad. Ahora que nos cuentas ya de tu vida personal también, la verdad que qué difícil, pero qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Cuéntanos si hubo algún momento o hubo alguna frase, alguna persona que alguien te dijera que tú te motivara a seguir, que en lugar de decir ya, hasta aquí, no, le voy a echar más ganas para seguir adelante. O que de plano tú dijiste, no, ya me voy a dejar de esto, ya no quiero ser ni mamá, ni docente, ni ingeniera, ni nada. Uh-huh. Sí, hubo momentos en mi vida laboral que una persona sí me dijo, es que esto no es para ti, o sea, regrésate a tu pueblo. Incluso me dijeron, regrésate a tu pueblo. Ciudad. Ajá, sí le dije yo, esa ciudad, no te equivoques, señorial e histórica ciudad. Sí, y ahora pueblo mágico. Sí, claro. Sí hubo, y fue precisamente como que justo eso de que no, o sea, sí me regreso, pero desde donde esté yo voy a tratar de trabajar y hacer lo propio, ¿no? Y fue como tomar un impulso. Fue en el momento que decidí estudiar. Entonces, cuando me regreso a mi pueblo, porque sí me tuve que regresar a mi hermoso pueblo, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque tenía mi actividad desde las 6 de la mañana hasta en la noche, entonces nada más me quedé con mi actividad docente, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me puse a estudiar el doctorado, y dije, bueno, pues vamos viendo qué hacer con el tiempo, con lo que tengo, y fue motivarme a formarme, a seguir parte de una formación que ahora pues era en cuanto a la docencia. Pues ya me puse a estudiar un doctorado en gerencia y política educativa, porque precisamente quería generar políticas educativas que mejoraran las condiciones en las que estábamos, y sobre todo en media superior, ¿no? Que era donde sentía que hacía falta mucho trabajo por hacer. Pero sí hubo ese momento que me dijeron, regrésate a tu pueblo. Qué bueno que te motivó para seguir adelante, y no te regresaste a tu pueblo nada más. Sí, no. Así solo es, a comer raspados. Sí, elotes, muy ricos. Si tuvieras la oportunidad de regresar a ese año antes de octubre que naciera tu primer hijo, y que es la etapa en la que cuentas más difícil, o de más estrés, de más cuestiones, que como te pregunta Raquel, ¿no? Tal vez en ese momento dijiste, ya no más, me quedo tal vez en la casa, pero ¿qué le dirías a tu versión de ese año de antes de que naciera tu hijo? ¿Cómo la motivarías para que no desistiera? ¿Qué le diría yo? Que a tu yo del pasado. Que sí se puede, que se vaya a la industria. Que siga su sueño, que persiga su sueño, porque definitivamente sí fue, el no seguirlo fue a veces por temor a enfrentarme a muchas cosas que como mujeres, aparte de la dificultad de insertarse en estos campos, el tema del acoso, ¿no? O sea, sí viví un tema de acoso, y que me hizo temerosa, y que me dio miedo de irme y enfrentar pues el mundo y seguir mi sueño. Entonces le diría que no tenga miedo, que siempre hay quien te pueda ayudar, que hay alianzas que puedes generar, que hay mujeres valiosas que te pueden ayudar, y hombres también valiosos, y que siguiera su sueño a pesar de todo, ¿no? A pesar de las dificultades que se enfrentó en ese momento, pues buscar el apoyo de quien lo tuviera para poder perseguir el sueño. Muchas gracias. Sí. Qué bonito.
Y bueno, ya para cerrar, porque ya nos están presionando. Sí. Nuestro manager. Sí. Sí me gustaría cerrar con una reflexión en este Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con todas esas niñas y con todos los jóvenes que sueñan en convertirse en ingenieras, en ingenieros, que quizás aún dudan todavía si son capaces de ser o no? Bueno, yo los invitaría a que pensaran, hace rato me hice una pregunta, ¿qué mejorar desde su vida cotidiana? ¿Qué mejorar desde su comunidad, sobre todo? Porque esa es una cuestión que siempre buscábamos con las vocaciones científicas, ¿qué podían mejorar en su espacio, que les dejara una satisfacción y que sepan que a través de la ingeniería pueden lograrlo, que hay ingenierías en diferentes ámbitos, en diferentes lugares donde ellos pueden ejercer y que sepan que es muy gratificante encontrar estas experiencias, que pueden encontrar esta satisfacción de haber mejorado algo desde su vida personal, desde su vida cotidiana, de su comunidad, y que lo pueden hacer a través del estudio de una ingeniería. Muchas gracias, Paola. Pues mira, como decíamos, vamos cerrando este capítulo de la red y pues agradecerte desde la coordinación de parte de la doctora Karina y de la doctora Rita, haber aceptado estar hoy aquí con nosotros, compartiéndonos más allá de lo que es el título. Te agradecemos mucho por tus palabras. Sin duda alguna es un tema que no es para una sola entrevista, entonces sí nos gustaría que comprometerte aquí delante de las cámaras a que volvieras a regresar para que tomáramos a lo mejor el tema ya de vocaciones. Como te comentábamos en la plática previa, pues dentro de la red tenemos un subcomité, un comité sobre la parte de vocaciones, entonces pues sí nos gustaría que en una segunda oportunidad nos vinieras a platicar del tema de la docencia, de ver cómo podemos como red atraer más niñas y bueno, dirías, no hay que quitar a los hombres porque tenemos muchos hombres que participan en la red. Nuestro manager y aquí detrás de cámaras, Santoyo, agradecemos mucho siempre tu colaboración en todos los eventos de la red. Pero pues al final de cuentas el objetivo de la red es juntar y hacer este enlace entre mujeres en la ciencia, pero sobre el impacto que podemos tener en las niñas y en los jóvenes, ¿no? Entonces sí nos gustaría comprometerte a una segunda ronda contigo y con las chicas que son las coordinadoras de la área de vocaciones. Entonces te invitamos a una segunda. Qué bueno que sí, que sí aceptas, ¿no? Ya la vamos a poner bien ahí. Comprometida, ¿cómo no? Levanta la mano. No, yo encantada porque sí hay algunos temas que sí es importante también abordar, que igual por el tiempo, pero hay un proyecto muy bonito de Tecnológicas, por ejemplo, que también trajimos al estado de Nayarit, y que pues son muy pocos estados los que participan y son exclusivamente para chicas. Entonces formamos a 300 chicas en este tema del área STEAM, y es un proyecto también muy bonito que pudiéramos traer para no solo para las de prepa de la universidad, sino que pudiéramos llevarlo a lo largo del estado, ¿no? Y que yo agradezco enormemente este espacio y las admiro de veras, que he visto su trabajo, he visto cómo conformaron la red y yo me quise sumar porque admiro pues a las mujeres que tienen este interés y este impulso y que se fortalecen unas con otras. Ya lo hablábamos hace rato, que eso es muy importante, ¿no? La fortaleza, el impulso que podemos darnos entre mujeres, ¿no? Que eso es lo que debemos de estar haciendo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, te reiteramos que te admiramos, gracias, y que estás comprometida a volver, y pues invitar a todas las chicas que se dedican a la ciencia aquí en Nayarit a que se integren a la red también. Ya no sé a cuál cámara voltear. Somos muy famosas y te volverás famosa también. Entonces intégrense, chicas, todas las de la docencia, las de la ciencia, están invitadas a colaborar aquí con nosotros en la red, en la RENSIN. Sí, porque también ¿se pueden integrar estudiantes? También todos tenemos una membresía exclusiva para estudiantes por las mismas cuestiones económicas que no son las mismas de las ya profesionales. Entonces, para las que son del área de estudios todavía, licenciatura, maestría, doctorado, se tiene una consideración para ellas. Tenemos cursos, tenemos eventos a lo largo del año en los que pues esta membresía te brinda exclusividad de que no te cuesten esos siguientes eventos, ¿no? Como red, como
estamos en la conformación, pues de pronto sí tenemos la necesidad de esta captación de recursos, pues para poder tener el respaldo económico, ¿no? Muchas cosas pues son prestadas, claro, los CED, sí. todo, ¿no? El personal altamente calificado, Sí. pero están todas Ni me cordialmente pagan, invitadas, no me pagan, estamos promoviendo ya el aumento de sueldo, le vamos a pagar el doble de lo que se le paga. Después de esta charla, esperamos que Paola también nos automatice todo este sistema para que sea todo más rápido, más sencillo, fluido, más ¿verdad? sencillo. Sí. Pues muchísimas gracias, agradecemos su presencia. Paola, agradecemos Raquel por haber estado acá con nosotros y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden donde vean el logo de la red, acercarse, tenemos eventos próximos en puerta de cursos de capacitación y también en la red estamos, en las páginas de la red se publican ahí actividades que tenemos tanto de cuestiones de hacer como un trueque de libros, como trueque de plantas, otras actividades que no son 100% de la ciencia, pero que a través de la red de mujeres en la ciencia Nayarit estamos atrayendo más gente, ¿no? Más sectores. Un gran trabajo sí. y de veras de admirarse. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós.